Hay momentos en la vida en los que todo parece seguir su curso normal, hasta que Dios decide intervenir. Y a veces, ese llamado llega cuando menos lo esperamos. Imagina estar en un lugar tranquilo, rutinario, sin buscar nada extraordinario, y de pronto algo rompe el silencio. Algo que no puedes ignorar. Algo que Dios usa para cambiar tu vida para siempre. Así empezó la historia de un hombre que jamás imaginó convertirse en el líder más influyente del Antiguo Testamento, Moisés. El desierto no es solo un lugar físico, también es un símbolo espiritual. Es un espacio donde la vida se desacelera, donde el ruido desaparece y donde lo superficial ya no tiene poder. Allí, donde no hay distracciones, Dios trabaja de maneras que no siempre entendemos, pero que siempre nos transforman. Moisés pasó 40 años en ese entorno. 40 años lejos del lujo de Egipto, lejos de la influencia de los palacios y lejos del recuerdo de sus errores. A simple vista, parecía un hombre que había perdido su propósito, pero a los ojos de Dios, estaba siendo preparado. En Egipto, Moisés aprendió estrategias políticas y liderazgo humano. Pero en el desierto Moisés aprendió obediencia, paciencia, humildad y dependencia de Dios. Y eso vale más que cualquier preparación académica o militar. El desierto forma carácter porque nos confronta con nosotros mismos. No hay aplausos, no hay espectadores, no hay reconocimiento. Solo estamos nosotros y Dios. Y cuando estamos solos con Él, Él nos moldea de adentro hacia afuera. Deuteronomio 8:2 nos dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». Y a veces pensamos que nuestros momentos de silencio son temporadas perdidas. Que cuando nada parece pasar, Dios no está haciendo nada. Pero la historia de Moisés nos recuerda que los años que parecen vacíos pueden ser los que Dios usa para preparar los capítulos más poderosos de nuestra historia. Porque mientras Moisés cuidaba ovejas, Dios estaba cuidando el corazón de Moisés. Mientras Moisés caminaba entre arenas calientes, Dios caminaba con él. Y mientras Moisés aprendía a escuchar el silencio, Dios se preparaba para hablar desde el fuego. El desierto no fue un castigo, fue un proceso. Y Dios nunca desperdicia un proceso. Ahora bien, si Dios estaba preparando a Moisés tan cuidadosamente en el desierto, ¿cómo sabría Moisés que estaba listo para el momento en que Dios finalmente le hablaría? ¿Y qué señal usaría Dios para anunciarle que su temporada de preparación había terminado? Imagínate estar en un día normal, caminando por un sendero que ya conoces de memoria. Las mismas piedras, el mismo silencio, el mismo paisaje, nada fuera de lo común. Así era la rutina de Moisés. Pero Dios suele irrumpir en lo cotidiano para recordarnos que Él está cerca, atento y listo para hablar. Ese día, en medio del desierto, Moisés vio algo que rompió la monotonía: una zarza en llamas. Pero no era cualquier fuego, era un fuego diferente. Un fuego que no destruía, sino que manifestaba la presencia de Dios. Era como si Dios hubiese colocado un faro en el desierto, un anuncio celestial diciendo: «Es tiempo». Moisés se acercó, curioso. Y en ese momento el ambiente cambió. El suelo que siempre había pisado como algo común, se convirtió en tierra santa. Éxodo 3:5 dice: «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es». La voz de Dios no solo sorprendió a Moisés, lo llamó por su nombre. «Moisés, Moisés». La repetición muestra urgencia, intimidad y cercanía. Dios no estaba llamando a un líder perfecto, estaba llamando a un hijo amado. En ese instante, la vida de Moisés tomó un giro inesperado. Dios no solo se presentó como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, se reveló como un Dios que ve, escucha y actúa. En Éxodo 3:7 leemos: «Bien he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor, y he descendido para librarlos». Y aquí ocurre algo sorprendente. Dios revela su plan, y luego invita a Moisés a ser parte de él. Continúa en Éxodo 3:10: «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón». El llamado era inmenso, inimaginable, fuera de la zona de comodidad de cualquier ser humano. Pero así es Dios. Aparece en momentos inesperados, y en lugares que parecen nada para iniciar lo imposible. La zarza ardiente representa ese tipo de encuentro con Dios que cambia la dirección de la vida para siempre. No fue un milagro más. Fue el inicio de una misión. Una conversación que iba a transformar a un pastor de ovejas en un libertador.
Pero si Dios quería enviar a Moisés con tanto poder y propósito, ¿por qué Moisés reaccionó con miedo y dudas en lugar de entusiasmo? ¿Y qué hizo que se sintiera tan incapaz frente al llamado divino? Cuando Dios le reveló a Moisés su llamado, lo que siguió no fue un «Sí, Señor, aquí estoy». Fue más bien una lista larga de dudas, inseguridades y excusas. Y esto nos muestra algo tan humano y tan real que cualquier persona creyente puede comprender. Cuando Dios nos llama, lo primero que vemos no es su grandeza, sino nuestras debilidades. Moisés respondió: ¿Quién soy yo para ir al faraón? Esta frase revela el peso de su pasado, su fracaso, su huida y sus miedos. Moisés no se veía a sí mismo como alguien capaz de liderar nada. Y Dios no le respondió dándole un discurso motivacional. No le dijo que fuera fuerte ni que confiara en sí mismo. Le dijo algo más profundo. En Éxodo 3:12 lo leemos: «Ve, porque yo estaré contigo». Dios no llamó a Moisés por su capacidad, sino por su disponibilidad. No porque era fuerte, sino porque Dios sería su fuerza. Luego Moisés agregó otra excusa: «No me creerán». Dios respondió con señales. Le mostró que no necesitaría convencer al pueblo con palabras, sino con el poder de Dios respaldando cada paso. Aún así, Moisés continuó: «Señor, es que yo no sé hablar bien». Quizá era tímido, quizá tartamudeaba o quizás simplemente estaba aterrado. Y Dios, con paciencia divina, le dijo en Éxodo 4:12: «Yo estaré con tu boca». Aquí hay una verdad que toca el corazón. Dios no llama a los perfectos, Dios perfecciona a los llamados. Él no busca habilidades, busca obediencia. Porque donde terminan nuestras fuerzas, empieza su gloria. Y para ti que hoy ves este video, quizá esta parte resuena con fuerza. Quizá tú también has sentido que no eres suficiente, que no sabes hablar, que no eres bueno para liderar, que tu pasado te pesa. Pero Moisés nos recuerda que Dios no ve lo que tú ves. Él ve lo que puedes ser en sus manos. Ahora déjame hacerte una pregunta. Si Dios pudo usar a un hombre lleno de dudas como Moisés, ¿qué podría hacer contigo si hoy decides decir: «Sí, Señor»? Y por cierto, si este mensaje está tocando tu corazón y estás aprendiendo algo nuevo, te invito así, de manera sencilla y de amigo a amigo, a darle like a este video y suscribirte al canal, para que podamos seguir creciendo juntos en la fe, explorando estas historias que transforman vidas. Ahora sí, ¿qué ocurre dentro de Moisés para que deje de ver sus limitaciones y comience a ver el poder de Dios? La transformación de Moisés no ocurrió de golpe. No fue un instante mágico donde el miedo desapareció para siempre. Fue un proceso interno, silencioso y profundo. Moisés no cambió porque dejó de tener dudas. Cambió porque decidió confiar aún con miedo. En el desierto, Moisés había aprendido a caminar despacio, a cuidar lo frágil y a guiar sin imponer. Dios no le dio a Moisés nuevas herramientas espectaculares. Le pidió que usara lo que ya tenía en la mano: una vara. Un objeto común, símbolo de su vida como pastor, se transformó en instrumento de poder cuando fue entregado a Dios. Leemos en Éxodo 4:2: «¿Qué es eso que tienes en tu mano?». Y él respondió: «Una vara». Este momento revela una verdad poderosa. Dios suele usar lo que consideramos simple para hacer cosas extraordinarias. Moisés empezó a comprender que la misión no dependía de su voz, ni de su pasado, ni de su reputación. Dependía de la presencia de Dios caminando con él. Continuamos en Éxodo 4:12: «Yo estaré con tu boca». Poco a poco, el pastor dejó de mirarse como un fugitivo y comenzó a verse como un enviado. El miedo no desapareció, pero dejó de gobernar. La obediencia tomó su lugar. Y aquí ocurre algo clave. Cuando Moisés aceptó la misión, su identidad cambió. Ya no era solo el hombre que huía de Egipto. Era el hombre que regresaría con autoridad divina. La transformación verdadera no fue externa, fue interna. Dios no solo estaba enviando a Moisés a liberar a un pueblo, estaba liberando a Moisés de sí mismo. Ahora detengámonos un segundo. Si Dios pudo transformar a un hombre lleno de dudas en un líder lleno de propósito, ¿qué está intentando transformar Dios dentro de ti hoy? ¿Qué parte de tu vida Él quiere tomar tal como está, para convertirla en misión? Porque el llamado de Dios no elimina el miedo, pero sí nos da una razón más grande para avanzar. Y con Moisés ya dispuesto a obedecer, solo quedaba una cosa por delante: enfrentar al faraón y ver el poder de Dios manifestarse ante el mundo. La historia de Moisés no comienza con un milagro espectacular.
Comienza con un hombre común en un lugar olvidado, escuchando una voz que cambia todo. Dios no llamó a Moisés cuando estaba en el palacio, lo llamó cuando estaba en el desierto. No lo llamó cuando se sentía fuerte, sino cuando se sentía pequeño. Y quiero que recuerdes esto. Cuando Dios llama, no espera perfección, espera obediencia. Moisés aprendió que no se trata de quién eres tú, sino de quién va contigo. Ve, porque yo estaré contigo. Quizá hoy tú también estés en una etapa de silencio, de dudas o de espera. Quizás sientas que tu historia no tiene nada extraordinario. Pero recuerda esto. Dios suele escribir sus planes más grandes en páginas que parecen vacías. Y aquí está una verdad poderosa. Antes de Moisés, hubo otro hombre que escuchó una voz similar. No desde una zarza, sino desde una promesa. Abraham también fue llamado sin mapas, sin garantías y sin explicaciones. Solo con una palabra de Dios y una decisión: creer. Moisés nos enseña qué hacer cuando Dios llama. Abraham nos enseña cómo caminar cuando no vemos el camino. En este video vamos a descubrir la fe de Abraham. Una fe que camina sin ver, que obedece sin entender y que sigue marcando el rumbo de millones de vidas hasta nuestros días.